Ahí estamos. Les comentaba de que cerca de los valores de 35 en la relación carbono-nitrógeno, se vuelven a invertir los valores de nitrógeno y dióxido de carbono que hay en el suelo. ¿eh? Y esto se debe principalmente a que esa parte del resto vegetal que se descompone fácilmente, ya desapareció y ya fue incorporada al suelo. Ahora lo que queda en el suelo es esa fracción de resto vegetal cuya composición lentifica la acción microbiana. Es decir, ahora no empieza a quedar en el suelo la hemicelulosa, la lignina, la celulosa, todos esos compuestos que dificultan su descomposición. ¿De acuerdo? Es decir, empieza en cierta manera a escasear ese carbono fácilmente disponible por parte de los microorganismos, que no deja de ser otra cosa que alimento para para las reacciones metabólicas que desarrollan. Es decir, como empieza a escasear alimento, ¿sí? Empieza a disminuir la población de microorganismos y empiezan a morirse. ¿Qué es lo que sucede con esta muerte celular de estos microorganismos? ¿Se acuerdan que vimos antes de que se produce esta muerte celular? ¿Sí? Y empiezan a liberar todos, todo su contenido al suelo. Y es decir, todo ese nitrógeno que tenían contenido dentro de sus membranas lo empiezan a liberar. Es decir, que empiezan a liberar al suelo todo el nitrógeno. Entonces vemos que el nitrógeno empieza a ser liberado al suelo. Y como empieza a disminuir la población microbiana, empieza a decrecer los valores de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces vemos que acá lo que se produce es lo que se llama un proceso de mineralización. Es decir, de que ya no actúa la inmovilización, sino que hay un proceso de mineralización. No sé si se acuerdan que vimos que mineralización era que se producía a través de microorganismos, se partía de una... Entonces, profe, pasado tiempo, cierto tiempo, la inmovilización se moviliza entonces. Claro, pero cambia, es otra velocidad, porque no te olvides que lo que vos estás Sí, partiendo como de sí. una situación, como una materia orgánica o un residuo vegetal que se tiene que descomponer por acción del microorganismo para que te dé minerales. Entonces esto puede, esta pendiente que vos tenés acá, también puede ser así, ¿me entendés? Sí. Va a depender, y también lo que va a depender mucho es nuevos aportes de materia orgánica o de material vegetal que se descomponga y demás. Es decir, que vos lo que tenés acá principalmente son vaivenes de nitrógeno y dióxido de carbono, que te lo da principalmente esto por la actividad microbiana que está descomponiendo el residuo orgánico vegetal. Y esto que se invierte se debe principalmente a la disminución poblacional de microorganismos que se presenta en el suelo, porque le empieza, en cierta manera, a escasear alimento en forma de carbono de fácil descomposición. ¿Qué les parece? ¿Quedó más o menos claro? Creo que esa fue la mejor Profe, explicación. cuando baja el nitrógeno y sube el dióxido de carbono es porque los microorganismos empezaron a respirar más, entonces hay menos nitrógeno en el aire No, no, y no. sube el No. dióxido de carbono. El dióxido de carbono empieza a aumentar porque están respirando. Eso sí, pero el Sí. nitrógeno Porque los si se residuos lo que llevan comen, el suelo. lo consumen en el suelo. Como consumen carbono, también consumen nitrógeno. ¿Me entendés? Es Claro. alimento. Entonces por eso empieza a disminuir. Pero cuando mueren, lo liberan. Entonces por eso vuelve a Arranca, aumentar. claro. ¿Eh? Ahora sí se entendió, profe. ¿Con eso lo entendimos? Entonces, Eh, esto principalmente es actividad microbiana y acá lo que sucede principalmente es como la muerte microbiana. Por eso disminuye el dióxido de carbono. ¿Estamos? Sí, sí. Después léalo, pero me parece que básicamente esto es lo importante de reacción carbono-nitrógeno.
Sí, ¿hay una pregunta por ahí? ¿No? Bueno, y esto son ciertos puntos, ¿no? Que hace mención principalmente esto que hablamos de esta relación carbono-nitrógeno, ¿no? Donde a lo mejor residuos maduros, ¿no? ¿Cómo van a afectar la relación carbono-nitrógeno? Es decir, vamos a tener residuos maduros, vamos a tener una alta relación carbono-nitrógeno, ¿sí? Y es decir que a lo mejor vamos a parar más arriba, y si son residuos jóvenes nos paramos acá, ¿sí? Más abajo. Después, por ejemplo, cómo estos residuos son incorporados al suelo, es decir, si son picados, si son cortados. ¿Por qué hacemos referencia a eso? Porque a lo mejor si es un residuo que solamente está en la superficie entero, va a tardar mucho tiempo en descomponerse. Por el contrario, si nosotros a una planta entera de maíz agarramos, la picamos y a su vez la incorporamos al suelo, es decir, que mezclamos, es decir, que la vamos incorporando en profundidad y que una parte queda en superficie, lo que estamos haciendo es aumentar los sitios de acción y los microorganismos se van a encontrar con mayor facilidad para descomponerla. ¿De acuerdo? Entonces, una planta entera va a tardar más tiempo en descomponerse que una planta que está toda picada, toda trozada y semi-enterrada o enterrada en el suelo. Una se va a descomponer mucho más rápido que la otra. Entonces, mirá, o sea, si yo agarro esa planta, la incorporo en el suelo y la pico, evidentemente la actividad microbiana va a ser mayor y la mineralización va a ser mayor también. Por ejemplo, a ver, mayores cantidades de residuos, ¿sí? Lo que va a hacer mayor cantidad de residuos es, en cierta manera, hacer un poco más lento la descomposición por una cuestión de que como que se empiezan a... O sea, lo que nos está afectando eso es el íntimo contacto de los microorganismos con estos residuos vegetales que están en superficie. Los que están más arriba de todo van a tardar en descomponerse. Entonces, si vos tenés solamente una lámina de residuo vegetal, todo está siendo atacado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos estos puntos que estamos viendo? Porque eso, en cierta manera, es lo que te va a afectar esta línea de acá. Esta línea de relación carbono-nitrógeno en el tiempo. De acuerdo si es incorporado o no es incorporado. Porque a lo mejor, si yo a lo mejor tengo una planta, como le decía antes, una planta entera se descompone así, como tenemos en esta línea. Pero si tengo una planta que la pico y la entierro, voy a tener momentos... Por más de que tenga mucho carbono, mucho contenido de carbono, se va a descomponer antes. Claro, entonces esta Eso línea va a ser así, miren, va a irse para acá abajo. Más vertical. Más vertical. Bueno, si quieren le hago una... ¿Se entiende? Por ejemplo, va a ser una línea así. Entonces, va a tardar menos en llegar al momento de mineralización. ¿Sí? Esos son todos aspectos que van a cambiar. Y lo que les decía antes, por ejemplo, si yo tengo una planta, de acuerdo a su madurez, puede originarse de 70 o puede originarse de 50. Y a lo mejor hace la misma figura, pero ya arranco desde un valor menor. Y entonces yo llego a la mineralización mucho antes. ¿Se entiende? Sí. Es decir, son todas situaciones que se pueden dar de que me va a afectar este periodo. Acá el título era disminución de nitratos, pero podemos poner cualquier otro título. El tema es que se entienda, ¿no? El hecho de cómo eso puede llegar a afectarme estas curvas de inmovilización y mineralización. Y esto es algo que estuvimos mencionando antes, ¿no?
Sí, que por lo general nuestros suelos, miren, dice, el proceso de descomposición orgánico tiene lugar tanto en el carbono como el nitrógeno y están sujetos a pérdidas. ¿Recuerdan de que mencionamos antes que el carbono lo podemos perder principalmente como dióxido de carbono, producto de esta respiración microbiana que hay en el suelo? Y principalmente las pérdidas que se producen de nitrógeno se pueden producir o por lavado, ¿recuerdan que siempre hablamos de que se produce el lavado en los casos que hay exceso de precipitaciones? Y como es un nutriente muy móvil, se desplaza y lo podemos perder por lluvias. Entonces por eso hace mención de que son valores bastante estables que podemos llegar a tener. Y dice que la relación carbono-nitrógeno en suelos templados húmedos, que vienen a ser como los nuestros, si están cultivados, hay una relación carbono-nitrógeno que ronda de 10 a 1, 12 a 1 principalmente. Y acá hay algo que yo le quería mostrar rápidamente, no sé cómo andamos de tiempo. Creo que ya dentro del relativo tenemos economía. ¿Tienen economía? Bueno, quieren que veamos, esto rápidamente es para que los veamos porque ustedes se lo van a encontrar. Es que, por ejemplo, esta es una acción normal donde no hay aporte de materia orgánica. Si no hay aporte de materia orgánica, todo lo que es la actividad microbiana se va a mantener constante y va a haber un aumento de nitrógeno mineral producto de una acumulación normal. No hay ningún tipo de pico de producción de nitrógeno. Acá interviene todo lo que es la parte climática también, por lo que son los procesos de oxigenación y un poco la actividad microbiana. Es decir, que ahí se mantiene estable la biota del suelo y aumenta un poco el nitrógeno mineral. ¿Qué pasa cuando yo agrego proteína? O sea, el agregado de proteína hace referencia a, por ejemplo, un pasto que tenga alto contenido de nitrógeno, como mencionamos la soja, la vicia, la arveja, la lenteja, el garbanzo. ¿Qué es lo que se produce? Que es muy parecido a lo que vimos antes. Hay un pico microbiano, porque se encuentra que empieza a descomponer y empieza a tomar el nitrógeno que está en el suelo, pero después empieza a haber una caída. Como se termina su alimento, empieza a haber una muerte de los microorganismos y hay una liberación de nitrógeno mineral. Es muy parecido al gráfico grande que vimos antes. ¿Sí? Hay un aumento de nitrógeno y tiene esta reacción el tejido microbiano. ¿Por qué? Porque se encuentra con nitrógeno para consumir y carbono para consumir, hasta que después empieza a escasear y mueren los microorganismos. Y después, ¿qué es lo que tenemos acá con este agregado de azúcar? Cuando hablamos de agregado de azúcar, principalmente hablamos de un carbono muy fácilmente, que se consume muy fácil. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá es tejido microbiano, se incorpora, lo consume, pero empieza a consumir el nitrógeno que está en el suelo, después muere, y con esa liberación se produce la liberación del nitrógeno mineral. Es decir, las dinámicas son muy parecidas todas, siempre se produce una explosión del nitrógeno mineral una vez que se produce una muerte de microorganismos, pero va a cambiar de acuerdo a cómo es el sustrato que se coloca en el suelo. Simplemente eso. Y esta es una, a modo de resumen, que qué es lo que pasa, los cambios de carbono y nitrógeno para los organismos, ¿no? De que si tenemos mucho nitrógeno, se va a mineralizar, ¿sí? Y si hay mucho carbono, como que se va a tender al nitrógeno a inmovilizar. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda? Después, si quieren, véanlo tranquilo. Y lo... No, porque yo lo entendí. Bueno. Sí, yo también. Yo te quería preguntar, Nico, Sí. ¿cómo busco los videos de YouTube de las clases pasadas? ¿El de la clase pasada? Bueno, fíjate que... Quédate acá, no te me vayas.
¿Viste que yo a ustedes le mandé el link? ¿Sí? Bueno, es como el mismo canal. Es como... todo el mismo. Es todo el mismo canal, sí. Armé ese canal de YouTube para ustedes para que vean los videos, pero son todos de la misma autoría. Dale, A ver si les listo, muestro. gracias. A ver, fertilidad. Ese fue el último, ¿no? A ver, Sí, me parece que sí. dame un toque, a ver si lo encuentro. Sí, la otra calle con fertilidad. Para que te lo busque. Profe, ¿cuándo va a mandar el mail de lo de la evaluación, de lo del parcial? Bueno, Perdón, lo mando ahora. Se los mando ahora, así ya Bueno, lo tienen todo para que lo puedan ver. listo. Así ya se. A ver acá. Ay, ay. Qué lenta que está esta máquina. A ver si encuentro algo. Uy, la pa. ¿Estaríamos, profe, ya entonces? Sí, sí, vayan, no puedo entrar. Pero bueno, de última yo ahora le envío el link, o de última le envío el canal para que ustedes puedan Sí, acceder. sí, yo lo busco, no te da problema. ¿Eh? Sí, lo busco, lo busco. Bueno, dale, tranquilo, el mismo canal. Es de mi cuenta ¿cómo es? De YouTube. Así que bueno, chicos, si quieren vayan tranquilos, están liberados. Bueno, nos vemos, profe. ¿Eh? Bueno, chicos, que anden bien, suerte. Hasta luego.